El sueño de las estrellas. Había una vez, en un rincón olvidado del mundo, una joven llamada Selene, que vivía en una pequeña aldea rodeada por montañas y bosques densos. Selene era conocida por su naturaleza tranquila y soñadora. Mientras los demás se dedicaban al trabajo arduo del día a día, ella pasaba horas mirando al cielo, fascinada por las estrellas que brillaban como diamantes en la oscuridad de la noche. Desde pequeña, Selene sentía una conexión especial con las estrellas. Sus padres, campesinos humildes, siempre le decían que el cielo era un misterio, algo que no se debía cuestionar, sino simplemente admirar. Pero Selene no podía evitar preguntarse, ¿por qué brillan las estrellas, y qué sucede cuando uno se pierde en un sueño profundo? Sus pensamientos la llevaban a lugares lejanos, más allá de los confines de su hogar, más allá de las montañas y bosques que la rodeaban. Una noche, mientras observaba el cielo estrellado, Selene tuvo un sueño extraño. En su visión, vio a una estrella solitaria descendiendo del cielo, brillando con una luz tan intensa que deslumbraba todo a su alrededor. Esta estrella le habló en un susurro, una voz suave pero llena de sabiduría. Selene, tú eres elegida para una misión especial. Debes viajar al reino del sueño eterno, donde los sueños y realidades se entrelazan. Solo allí podrás descubrir el verdadero significado del sueño y cómo cambiar el destino de tu mundo. Despertó con el eco de esas palabras resonando en su mente. A la mañana siguiente, no pudo dejar de pensar en la visión que había tenido. La idea de un reino del sueño eterno la intrigaba profundamente. Sin embargo, no sabía por dónde comenzar su búsqueda, hasta que una noche, al caer el sol, un anciano apareció en el umbral de su casa. Llevaba un largo manto plateado, y su rostro estaba marcado por las huellas del tiempo. Selene, dijo el anciano, he venido a guiarte. El reino del sueño eterno es real, y tu destino está entrelazado con él. Pero debes estar dispuesta a enfrentar lo desconocido y viajar a través de los paisajes de tu propia mente. Solo entonces comprenderás el verdadero poder de los sueños. Selene, llena de curiosidad y valentía, decidió seguir al anciano. Juntos emprendieron un viaje hacia un lugar oculto en el corazón del bosque, donde, según el anciano, el portal al reino del sueño eterno se encontraba. El viaje fue largo y lleno de desafíos. La selva que atravesaban parecía cambiar de forma con cada paso, y las criaturas que habitaban en ella parecían guiar a Selene a través de sus miedos más profundos. Sin embargo, a medida que avanzaba, comenzó a comprender que cada obstáculo no era más que una manifestación de su propio subconsciente. Las criaturas, los paisajes y los desafíos eran reflejos de sus propias dudas y deseos, de sus esperanzas y temores. Cada vez que superaba uno de estos desafíos, se sentía más cercana al reino del sueño eterno. Finalmente, después de varios días de viaje, llegaron a una pequeña cueva oculta en lo más profundo del bosque. Allí, el anciano le explicó que esta cueva era el umbral que separaba el mundo de los sueños de la realidad. Debes entrar sola, Selene, dijo el anciano. Solo tú puedes atravesar este umbral y encontrar las respuestas que buscas. No temas, porque dentro de ti está el poder para comprender los sueños. Selene, con el corazón palpitante, cruzó el umbral y se adentró en un mundo que parecía fuera del tiempo y del espacio. El reino del sueño eterno era un lugar increíblemente hermoso, donde el cielo era un lienzo de colores cambiantes, y las montañas flotaban como islas suspendidas en el aire. Los árboles eran como columnas de cristal, y el agua brillaba con una luz mágica. Sin embargo, todo parecía inalcanzable, como si las leyes de la física no se aplicaran en este reino. En su interior, Selene comprendió que este reino no era solo un lugar, sino un estado mental. Era la intersección entre los sueños y la realidad, donde los deseos y las pesadillas coexistían. En este lugar, los pensamientos y las emociones de todos los seres humanos formaban las estructuras de la realidad misma. El sueño eterno no solo era un lugar donde los sueños nacían y morían, era el tejido mismo de la existencia. Selene comenzó a caminar por este mundo, guiada por una fuerza invisible. Vio cómo los sueños de las personas se entrelazaban y se reflejaban en paisajes fantásticos y desconcertantes. Se dio cuenta de que las personas solo entendían parcialmente lo que soñaban,
pero que el verdadero poder de los sueños residía en su capacidad para transformar la realidad. En su viaje, Selene encontró una torre brillante, de la que emanaba una luz tan pura que parecía reflejar todos los sueños del mundo. En su cima, una figura esperada la esperaba. Era la estrella que había descendido en su sueño, ahora tomando la forma de un ser etéreo y radiante. Selene, has llegado, dijo la estrella. Ahora entiendes. Los sueños no son solo fantasías sin sentido, son la clave para cambiar el mundo. Cada sueño tiene el poder de transformar la realidad, pero debes aprender a guiar los tuyos con sabiduría. Selene, tocada por la sabiduría de la estrella, comprendió que su misión no era solo entender los sueños, sino ayudar a los demás a comprender su propio poder para transformar el mundo. Debía regresar a su aldea y enseñar a su gente a no temer a sus propios sueños, sino a abrazarlos como una herramienta para el cambio. Con un nuevo propósito, Selene regresó a su hogar, donde compartió sus experiencias con los demás. Con el tiempo, su aldea floreció, ya que la gente comenzó a soñar con un futuro mejor y a trabajar juntos para hacer que esos sueños se hicieran realidad. Y así, Selene se convirtió en la guardiana de los sueños, una guía para aquellos que buscaban comprender el verdadero poder que reside en el mundo de los sueños. Su historia se contó de generación en generación, y se recordó que, en cada sueño, había un universo esperando a ser descubierto. El sueño eterno nunca dejó de brillar, y en las noches claras, siempre se podía ver una estrella que, como Selene, descendía del cielo para recordarles a todos que los sueños son la clave para alcanzar la grandeza. Los años pasaron, y el legado de Selene creció, no solo en su aldea, sino también en los pueblos cercanos. La gente viajaba desde tierras lejanas para aprender sobre el poder transformador de los sueños. Selene, ahora una mujer sabia, compartía su conocimiento con aquellos dispuestos a escuchar. Hablaba sobre la conexión profunda entre los sueños y la realidad, y cómo, si uno aprendía a interpretar sus propios sueños, podía comprender los misterios del alma humana. Sin embargo, no todos en el mundo estaban dispuestos a aceptar que los sueños podían tener un impacto tan poderoso. Había quienes veían los sueños solo como simples ilusiones, distracciones de la vida cotidiana, y los consideraban algo frágil e insustancial. Entre ellos, un joven llamado Calix se destacó. Calix era un escéptico por naturaleza, y aunque escuchaba las enseñanzas de Selene, las veía como meras fantasías. Creía que el único camino hacia la verdadera sabiduría era el conocimiento práctico, aquello que podía tocarse, medirse y comprobarse. Una noche, mientras Selene meditaba en el jardín de su hogar, la figura de Calix apareció en la puerta, con una mirada decidida. Selene, he venido a desafiarte, dijo, con voz firme. Creo que tus enseñanzas sobre los sueños son solo mitos. Quiero demostrar que el sueño no tiene poder alguno más allá de lo que nuestra mente inventa. Selene, con una mirada tranquila, lo invitó a sentarse. Sabía que el joven aún no entendía lo que los sueños realmente representaban. Aún así, estaba dispuesta a escuchar su punto de vista. Calix, comenzó Selene con una voz suave pero firme, los sueños no son solo ilusiones. Son fragmentos de la esencia del alma humana, de los deseos y miedos que muchas veces ignoramos. Si tan solo pudieras mirar más allá de lo visible, entenderías que todo lo que es real tiene una conexión profunda con el mundo invisible de los sueños. Pero Calix, convencido de su propia verdad, no aceptó las palabras de Selene. Si tus sueños tienen tanto poder, ¿por qué no me los muestras? ¿Por qué no me llevas al reino del sueño eterno, como hiciste cuando fuiste elegida? Quiero verlo con mis propios ojos, probar que todo esto no es más que fantasía. Selene sabía que este era un desafío importante. El reino del sueño eterno no podía ser mostrado a alguien que no estuviera preparado, alguien que no estuviera dispuesto a abrir su corazón y mente. Pero aceptó el reto, confiando en que, tal vez, este viaje sería una oportunidad para que Calix entendiera lo que ella había descubierto años atrás. Está bien, dijo Selene, te llevaré al reino del sueño eterno, pero debes estar preparado. No es un lugar que se pueda tocar con las manos. Es un reino de percepciones y emociones, un mundo que solo se revela a quienes están dispuestos a escuchar con el alma.
Juntos emprendieron el viaje hacia la misma cueva donde Selene había cruzado el umbral años antes. Mientras caminaban por el mismo sendero, Calix mostraba su escepticismo. Nada de esto tiene sentido, murmuraba, observando las criaturas que, para él, solo parecían ser sombras o ilusiones. Al llegar a la cueva, el anciano que había guiado a Selene la primera vez, apareció nuevamente. Su rostro era ahora más sabio, como si el tiempo hubiera dejado en él la huella de muchas generaciones de viajeros. Si realmente deseas ver el reino del sueño eterno, debes hacerlo con los ojos del corazón, no con los de la mente racional, dijo el anciano a Calix. Calix, que siempre había confiado solo en lo que veía, dudaba. Sin embargo, la curiosidad lo empujó a seguir. Selene lo miró con calma, y juntos cruzaron el umbral. El reino del sueño eterno apareció ante ellos, pero para Calix fue un lugar caótico y extraño. Los paisajes se transformaban constantemente, los colores cambiaban, y las figuras parecían moverse sin lógica alguna. Calix intentaba racionalizar lo que veía, pero cada vez que intentaba hacerlo, el mundo a su alrededor se desmoronaba, como si se deshiciera al contacto con su mente crítica. Esto no tiene sentido, exclamó Calix, incapaz de entender. Todo esto es solo un juego de luces y sombras. Selene sonrió con dulzura. Es exactamente lo que los sueños son, un reflejo de tu ser interno. Estás viendo lo que tu mente necesita ver, lo que tu alma está tratando de mostrarte. Para comprender el sueño, debes liberarte de la necesidad de controlarlo todo. Solo entonces, el reino del sueño eterno te revelará sus secretos. Calix, frustrado, se alejó de ella, pero mientras caminaba solo por el reino, comenzó a percatarse de algo extraño. Al principio, las formas distorsionadas lo confundían, pero pronto se dio cuenta de que las figuras y los paisajes reflejaban emociones que él había olvidado o reprimido. Vio un río que representaba su miedo a lo desconocido, un campo de flores marchitas que simbolizaba su desconfianza en los demás, y un cielo que cambiaba de azul a rojo, reflejando su ira interna. A medida que se enfrentaba a estas visiones, algo comenzó a transformarse en su interior. No podía controlarlo, pero empezaba a entender que lo que veía no era algo que debía racionalizar, sino algo que debía sentir y aceptar. Solo entonces, al soltar el control, las imágenes comenzaron a suavizarse. El río se calmó, las flores volvieron a florecer y el cielo adquirió un resplandor dorado. Selene se acercó a él. ¿Lo ves ahora, Calix? Los sueños no solo son fragmentos de nuestra mente. Son el lenguaje del alma, una forma de comprender lo que somos, de sanar lo que está roto y de guiar nuestras acciones. Calix, con los ojos brillando de comprensión, asintió lentamente. Había comprendido que los sueños no eran un simple escape de la realidad, sino una herramienta poderosa para comprender la verdad interna de uno mismo. No eran solo ilusiones, sino visiones que ayudaban a navegar la vida con mayor claridad. De regreso a la aldea, Calix ya no era el joven escéptico que había llegado. Había experimentado el poder de los sueños y había aprendido a escucharlos, a interpretarlos y a usarlos como una brújula para guiar su vida. Selene, satisfecha de ver el cambio en él, continuó su misión de enseñar a los demás sobre los sueños, sabiendo que, a veces, solo a través de la experiencia personal se puede descubrir el verdadero significado detrás de cada visión. El reino del sueño eterno seguía siendo un misterio para muchos, pero aquellos como Selene y Calix sabían que, aunque no todos pudieran verlo, los sueños eran el puente hacia un conocimiento más profundo, el camino hacia la comprensión y la transformación. Con el tiempo, la aldea donde Selene vivía se convirtió en un lugar de peregrinaje para aquellos que deseaban comprender los misterios del sueño. La gente de todas partes del mundo llegaba, atraída por las historias de transformación y sabiduría que emanaban de este lugar. Y aunque no todos lograban entrar al reino del sueño eterno, todos salían con algo más importante, la comprensión de que el poder de los sueños no reside solo en el sueño mismo, sino en la capacidad de interpretar y vivir según sus enseñanzas. Selene, que ya era una anciana, sentía que su tiempo en la tierra estaba llegando a su fin, pero no tenía miedo. Sabía que había cumplido su misión. Había mostrado a las personas cómo conectar con los sueños, cómo comprender sus deseos más profundos y, sobre todo,
cómo usarlos para guiar sus vidas de una manera más plena y consciente. Un día, mientras caminaba por el jardín de su hogar, Selene vio a un joven acercándose. Era un rostro que conocía bien, uno que había sido testigo de su transformación, Calix, ahora un hombre adulto, con una mirada serena y profunda. Había cambiado mucho desde su primer encuentro en el reino del sueño eterno. Ya no era el joven escéptico, sino alguien que había aprendido a abrazar tanto sus sueños como sus miedos. Selene dijo con respeto, he venido para agradecerte. Has cambiado mi vida, y ahora quiero seguir tu legado. Quiero ayudar a los demás a encontrar su propio camino a través de los sueños. Selene sonrió, sabiendo que su enseñanza había alcanzado el corazón de un verdadero sucesor. Calix, el reino del sueño eterno no es solo un lugar al que se accede en sueños. Es algo que vive en cada uno de nosotros, y lo único que necesitamos hacer es estar dispuestos a escucharlo. Si puedes guiar a otros como yo lo hice contigo, tu camino estará lleno de luz. El joven asentó con determinación, y Selene, con la paz en su corazón, lo observó mientras comenzaba su propia misión. A lo largo de los años que siguieron, Calix se convirtió en un gran maestro de los sueños, viajando por todo el mundo, llevando consigo las enseñanzas que había aprendido de Selene. Ayudó a muchos a descubrir los secretos ocultos en sus sueños y a comprender cómo transformar sus vidas. Selene, ya en la última etapa de su vida, pasó sus días en tranquilidad, sabiendo que su legado estaba en manos de aquellos que lo seguirían. Una noche, cuando el cielo estaba especialmente estrellado, Selene se acostó por última vez en su cama, mirando al cielo desde su ventana. Sabía que el reino del sueño eterno la esperaba. En sus sueños, ya podía ver la estrella que había descendido a ella tantas veces, esperándola con una sonrisa llena de comprensión. Tu viaje no termina aquí, Selene susurró la estrella en su mente. Siempre serás parte del sueño eterno. Y en ese momento, Selene se entregó al sueño, un sueño profundo y eterno, donde el tiempo ya no existía y las estrellas brillaban como jamás lo habían hecho antes. A partir de ese momento, su historia no fue solo una leyenda contada de generación en generación, sino una experiencia compartida por todos los que aprendieron a escuchar sus propios sueños. El reino del sueño eterno nunca dejó de existir, ya que cada sueño que nacía en el corazón de un soñador era una nueva chispa de sabiduría, un nuevo hilo tejido en el tapiz de la humanidad. Así, Selene se convirtió en parte de ese tapiz, un símbolo eterno del poder transformador de los sueños, de cómo, al abrazar las profundidades de nuestro ser, podemos cambiar no solo nuestras vidas, sino también el mundo que nos rodea. Y así, en cada sueño que alguien tiene, una chispa de la sabiduría de Selene sigue brillando, recordándonos que todo lo que necesitamos ya está dentro de nosotros, esperando a ser descubierto, no en la realidad tangible, sino en el mundo profundo y misterioso de los sueños. A medida que pasaron las décadas, la influencia de Selene y sus enseñanzas sobre los sueños se extendió más allá de su aldea y más allá de las fronteras conocidas. La gente de tierras lejanas viajaba no solo para buscar respuestas, sino para comprender que los sueños eran una puerta a lo divino, una forma de conexión universal que no conocía límites. Calix, ahora venerado como un sabio maestro, estableció escuelas de sueños en muchos lugares. En cada una de ellas, los estudiantes aprendían a interpretar los símbolos de sus sueños, a meditar y a enfrentarse a sus miedos internos. Pero, sobre todo, aprendían a escuchar, a hacer silencio en sus mentes y corazones, para poder entender las enseñanzas que el mundo invisible les ofrecía cada noche. Las historias de aquellos que, después de haber pasado por el reino del sueño eterno, regresaban transformados se multiplicaron. Personas que, hasta entonces, vivían atrapadas en la rutina y las sombras de sus propias inseguridades, comenzaron a encontrar paz y claridad. Se habló de cómo muchos, guiados por las visiones de sus sueños, resolvieron conflictos familiares, construyeron nuevas comunidades y emprendieron viajes de autodescubrimiento que les cambiaron la vida para siempre. Y aunque el reino del sueño eterno era, en principio, un lugar que solo unos pocos elegidos habían podido visitar, con el tiempo se comenzó a entender que no era necesario un portal físico para acceder a él. Las lecciones que Selene había aprendido, las que ella había transmitido a Calix, ahora eran parte de una enseñanza universal.
Todos los que estaban dispuestos a aprender a soñar conscientemente podían, de alguna forma, ingresar a ese reino, sin importar el lugar donde se encontraran. Uno de los mayores logros de Calix fue escribir un tratado llamado El lenguaje de los sueños, en el que recopiló las enseñanzas que había recibido de Selene y su propio viaje en el reino del sueño eterno. El libro se convirtió en un pilar en las escuelas que él fundó, y su influencia llegó a lugares que ni él mismo había imaginado. Al principio, la gente leía el tratado con escepticismo, pero pronto comenzaron a experimentar cambios profundos en sus vidas. Aquellos que se tomaban el tiempo de estudiar sus propios sueños, de meditar y reflexionar sobre ellos, descubrían verdades ocultas sobre su propio ser, sobre su conexión con los demás, y sobre el propósito profundo de la vida. El libro de Calix se convirtió en una obra sagrada para aquellos que buscaban la sabiduría de los sueños. Pero más allá de las palabras escritas, lo más importante fue la práctica, el aprender a integrar lo que los sueños ofrecían en la vida diaria. Se crearon rituales de sueño en todo el mundo, prácticas de meditación y sueños lúcidos que permitían a las personas no solo comprender sus sueños, sino también dirigirlos, influenciarlos y usar su sabiduría para sanar heridas antiguas y construir futuros mejores. El legado de Selene, que había comenzado con un simple despertar a la conexión con los sueños, había transformado el mundo entero. La gente ya no veía los sueños como simples visiones sin sentido, sino como mensajes poderosos del alma. La humanidad, al aprender a interpretar estos mensajes, comenzó a vivir de manera más alineada con sus deseos más profundos, sus propósitos más auténticos. Los sueños ya no eran solo una forma de escape, sino una forma de creación. Selene, desde su lugar en el reino del sueño eterno, seguía observando. Aunque ya no caminaba en el mundo físico, su esencia se encontraba en cada sueño compartido, en cada descubrimiento de un soñador que, por fin, entendía el verdadero poder de los sueños. A veces, en la quietud de la noche, aquellos que soñaban con ella sentían su presencia, una suave guía que les susurraba palabras de aliento, como si ella estuviera siempre ahí, esperando que se abrieran a las posibilidades infinitas que los sueños ofrecían. Pero lo más hermoso de todo es que Selene no solo dejó un legado de enseñanzas sobre los sueños. Su verdadero legado fue el despertar del corazón humano, el recordar que cada individuo tiene el poder de transformar su vida al reconocer la sabiduría que reside dentro de él, y que, al escuchar los susurros del alma a través de los sueños, uno puede encontrar la paz, la claridad y la fuerza para vivir una vida plena. Así, el ciclo de los sueños continúa. Aquellos que sueñan no solo buscan respuestas a sus propias vidas, sino que, al compartir sus experiencias y conocimientos con los demás, enriquecen al mundo entero. El reino del sueño eterno no es solo un lugar lejano o un concepto abstracto, sino una parte inherente de nuestra existencia, siempre presente, esperando ser descubierto una y otra vez por aquellos que se atreven a soñar. Y cada vez que alguien se duerme con el corazón lleno de preguntas, o cuando alguien se despierta con la sensación de haber tocado algo más grande que ellos mismos, es como si Selene, en su forma etérea, les sonriera desde las estrellas, recordándoles que el verdadero poder de los sueños no solo es entenderlos, sino vivirlos. Con el paso de los siglos, la enseñanza de los sueños se convirtió en un pilar fundamental en las culturas de todo el mundo. En muchas civilizaciones, los soñadores fueron venerados como sabios, y sus sueños eran considerados como oráculos que guiaban a reyes, líderes y pueblos enteros. Sin embargo, a medida que la humanidad avanzaba, también lo hacía su relación con los sueños. A pesar de la profunda sabiduría contenida en ellos, la modernidad comenzó a poner en duda la importancia de los sueños, y muchos comenzaron a verlos como meras construcciones de la mente, sin una verdadera conexión con el alma. El despertar de las ciencias y el racionalismo llevó a muchas personas a ignorar la riqueza espiritual que los sueños ofrecían. Los antiguos rituales y prácticas relacionadas con el sueño fueron despojados de su significado, y el sueño se redujo a un estado fisiológico, algo que solo tenía que ver con la reparación del cuerpo y la mente. Pero a pesar de esta desconexión, algo permanecía intacto, la capacidad del ser humano para soñar. Los sueños seguían existiendo, silenciosos pero poderosos, esperando ser escuchados por aquellos dispuestos a recordar su verdadero propósito. En el mundo moderno, donde el estrés,
la prisa y la desconexión emocional predominaban, algunas personas comenzaron a experimentar algo extraño. Empezaron a soñar con figuras antiguas, con lugares olvidados, con paisajes que no podían recordar haber visto antes. En sus sueños, escuchaban voces suaves que les hablaban de sanación, de reconciliación y de la necesidad de volver a conectar con su esencia. Algunos soñaban con Selene. Una noche, en una ciudad muy alejada de la aldea donde todo había comenzado, un joven llamado Elien tuvo un sueño peculiar. En su sueño, caminaba por un bosque cubierto de niebla, donde las sombras parecían moverse de una manera extraña, casi como si tuviesen vida propia. En lo profundo del bosque, una figura apareció ante él. Era una mujer de rostro sereno y ojos brillantes que emanaban una paz que él nunca había experimentado. Elien, aunque no sabía quién era, sentía una conexión instantánea con ella. ¿Quién eres?, preguntó Elien, su voz temblando. Soy Selene, respondió la mujer con una sonrisa cálida. He estado esperando que vinieras. Elien, desconcertado, dio un paso atrás. Esperando por mí. Pero yo no soy más que un hombre común. ¿Qué tengo yo que ver con alguien como tú? Todo soñador tiene su propio camino, dijo Selene. Tu alma lleva mucho más que recuerdos olvidados. Tienes una misión que cumplir, un propósito que alcanzar. Es hora de que despiertes a la sabiduría que has dejado atrás. Selene extendió su mano, y Elien, movido por una fuerza inexplicable, la tomó. En ese momento, una visión lo envolvió. Vio la historia de Selene, su aprendizaje, su paso por el reino del sueño eterno y cómo, a lo largo de su vida, había cambiado la humanidad al enseñarles a soñar con propósito. Vio a Calix, su discípulo, guiando a otros en la interpretación de los sueños, y la larga cadena de soñadores que habían llevado adelante su mensaje. Cuando Elien despertó, aún sintiendo la sensación de la mano de Selene en la suya, sabía que algo había cambiado dentro de él. Sentía que su vida había tomado un nuevo rumbo. Durante semanas, buscó respuestas, estudiando textos antiguos y consultando a sabios y soñadores. Finalmente, comenzó a entender que él, como todos los soñadores antes que él, debía compartir las enseñanzas que había recibido, no solo a través de palabras, sino también a través de su propia conexión con los sueños. Elien comenzó a enseñar a otros cómo soñar conscientemente, cómo interpretar los mensajes que sus sueños traían. No fue fácil, ya que la mayoría de las personas aún vivía desconectada de esa sabiduría ancestral. Pero Elien, guiado por la presencia de Selene en sus sueños, persistió. Enseñó a sus estudiantes a mirar más allá de la superficie de sus sueños, a entender que cada imagen, cada símbolo, era un reflejo del mundo interior. En sus clases, hablaba sobre la importancia de abrazar tanto la luz como la sombra que los sueños revelaban, y de cómo, al hacerlo, uno podía encontrar la paz y la sabiduría perdidas. Poco a poco, el movimiento de los soñadores comenzó a crecer. En ciudades lejanas, grupos se reunían para compartir sus sueños, para meditar y para aprender unos de otros. Elien nunca dejó de soñar con Selene, y a veces, en la quietud de la noche, ella se le aparecía en sus sueños, sonriéndole y recordándole que él, al igual que ella, era solo un canal para que la sabiduría del reino del sueño eterno llegara a aquellos que estaban listos para recibirla. Los siglos siguieron su curso, y las enseñanzas de los sueños nunca desaparecieron. En lugar de eso, el mensaje se adaptó y creció con la humanidad. En tiempos de caos y confusión, los soñadores acudían a la sabiduría del reino del sueño eterno, buscando respuestas en las sombras y en las luces que se les revelaban cada noche. Y en cada despertar, el mundo se volvía un lugar más conectado, más consciente, más en paz. Selene, en su forma etérea, seguía presente, no solo en los sueños de aquellos que la buscaban, sino también en el corazón de cada soñador que decidiera despertar a la verdad que reside en el mundo de los sueños. Porque, al final, el sueño no es solo un lugar donde nos escapamos, sino un portal al conocimiento profundo y eterno, donde cada alma puede encontrar su verdadero propósito. Y así, la historia de Selene y su legado continuó, viajando de corazón en corazón, de sueño en sueño, recordándonos a todos que el poder de los sueños nunca muere, sino que se renueva en cada generación,
guiándonos hacia la luz de nuestra propia esencia. A medida que los siglos se deslizaban, la humanidad siguió avanzando, enfrentando desafíos que parecían insuperables, guerras, plagas, cambios climáticos, y la desconexión creciente entre el ser humano y la naturaleza. Sin embargo, algo fundamental seguía vivo, al igual que el legado de Selene, el sueño. Los sueños, aunque olvidados en ocasiones, seguían siendo el ancla de muchas personas, un refugio al que acudían en busca de respuestas ante la incertidumbre de la realidad. Elien, ahora anciano, comprendió que el momento de su partida se acercaba. Sabía que había cumplido con su misión, había plantado las semillas de la sabiduría de los sueños en la mente de innumerables soñadores. Había guiado a aquellos dispuestos a despertar a la verdad de su ser, mostrándoles que no solo soñaban cuando cerraban los ojos, sino que vivían cada día como un sueño en el que podían decidir cuál sería su siguiente paso. Pero, como el ciclo de la vida, su tiempo en el plano terrenal estaba llegando a su fin. Una noche, en su última vigilia, Elien soñó de nuevo con Selene. Ella apareció ante él, serena y luminosa como siempre, rodeada por las estrellas que parecían parpadear con un brillo especial. En sus ojos, Elien vio todo el conocimiento del universo, el reflejo de todas las generaciones de soñadores que habían aprendido de ella. «Has hecho un buen trabajo», Elien dijo Selene, su voz suave pero llena de poder. «El sueño sigue vivo gracias a ti. Pero recuerda, el ciclo nunca se detiene. Ahora es tu momento de descansar, pero tu alma seguirá viajando. Ya no necesitarás de un cuerpo para soñar». Elien, con una sonrisa tranquila, entendió. Había aprendido que el sueño no era solo una herramienta de transformación para la vida humana, sino que era una puerta a lo divino, una fuerza eterna que trascendía el tiempo y el espacio. Su alma estaba lista para seguir su camino, y su misión continuaba en otro plano, ayudando a aquellos que seguían buscando la sabiduría en el reino del sueño eterno. Al despertar, Elien sintió una paz profunda, como si todas las piezas del rompecabezas de su vida se hubieran encajado por fin. Cerró los ojos por última vez, dejando que su alma se deslizara suavemente hacia el mundo de los sueños. El amanecer lo encontró en su cama, sereno, con una ligera sonrisa en el rostro, como si hubiera alcanzado un sueño profundo y perfecto. Los años pasaron, y su legado continuó, pero la humanidad no pudo evitar entrar en una nueva era de desconexión. El avance de la tecnología y el enfoque en la lógica y el control hicieron que la práctica consciente de los sueños se fuera perdiendo. Las generaciones venideras se distanciaron de los rituales y las enseñanzas, en busca de respuestas más rápidas, más inmediatas. Sin embargo, los sueños siguieron siendo el vínculo entre el inconsciente colectivo y la conciencia humana. Aunque ocultos, los soñadores continuaron conectando con el reino del sueño eterno, y las semillas plantadas por Elien y Selene seguían germinando en los corazones de aquellos que estaban dispuestos a ver más allá de lo tangible. En la modernidad, a veces parecía que los sueños eran una reliquia del pasado. Pero cuando el mundo más lo necesitaba, las enseñanzas olvidadas volvieron a cobrar fuerza. Los primeros pasos hacia un nuevo despertar comenzaron con pequeños movimientos, personas que aún creían que el sueño tenía un poder oculto, personas dispuestas a enfrentar sus miedos y a aprender de ellos, y quienes, como Elien, comenzaban a recordar que el sueño era la llave para vivir una vida plena y consciente. Un día, en una ciudad que estaba comenzando a ser reconocida por su vibrante comunidad de soñadores, un joven llamado Nilo soñó con Elien. En su sueño, Nilo caminaba por un vasto campo de flores de colores brillantes. Allí, vio a Elien, sentado bajo un árbol, con una expresión de serenidad absoluta. Nilo le dijo a Elien en su sueño: «El tiempo de los sueños nunca se detiene. A veces se oculta, pero siempre está allí, esperando ser despertado». Cuando Nilo despertó, la sensación de haber recibido un mensaje claro y poderoso lo envolvió. Decidió que su misión sería ayudar a las personas a reconectar con la sabiduría olvidada de los sueños. En su búsqueda, encontró libros antiguos, restos de las enseñanzas de Selene y Elien, y comenzó a compartir sus descubrimientos con los demás. Así como Calix había continuado el trabajo de Selene, Nilo comenzó a enseñar a aquellos que deseaban recordar el poder de los sueños. Con el tiempo,
un nuevo ciclo de soñadores comenzó a formarse. Aunque el mundo exterior continuaba su marcha hacia el futuro, aquellos que seguían el camino de los sueños entendían que, aunque el conocimiento se transformara, su esencia nunca cambiaría. En cada generación, nacían nuevos soñadores, nuevos guías que despertaban las lecciones del pasado para adaptarlas a las necesidades del presente. Selene, Elien y todos los que habían sido tocados por el reino del sueño eterno se convirtieron en faros invisibles, siempre presentes, siempre esperando ser escuchados por aquellos dispuestos a abrir sus corazones. Cada sueño, cada visión, cada símbolo era una conexión, un recordatorio de que lo que más importa está dentro de nosotros, y que el verdadero poder de los sueños reside en la capacidad de vivirlos, de hacerlos realidad, y de compartir esa luz con el mundo. Y así, aunque la historia de Selene y sus discípulos podría parecer una leyenda distante, su influencia nunca desapareció. El reino del sueño eterno siguió siendo un lugar donde las almas podían encontrar respuestas, transformarse, y renovarse una y otra vez. Al final, los sueños no eran solo fragmentos de nuestra mente, eran puentes entre mundos, caminos hacia la verdad y la conexión, una eternidad en la que todos estábamos destinados a entrar algún día. El sueño no terminaba nunca. Siempre había algo más que descubrir, algo más que aprender, y, en última instancia, siempre había algo más que soñar. El tiempo continuó su curso, y aunque las generaciones pasaban, el poder de los sueños se mantenía, persistente en los rincones más profundos del ser humano. Cada nueva era traía consigo avances, cambios sociales y tecnológicos, pero el sueño, como un eco eterno, seguía siendo una parte integral de la humanidad, aunque a menudo desatendida. Sin embargo, como una corriente subterránea, siempre estaba ahí, esperando ser redescubierto. Nilo, el joven soñador que había recibido el mensaje de Elien, se convirtió en un líder de su tiempo, un guía para quienes deseaban comprender la conexión profunda entre los sueños y la realidad. Enseñaba que no solo se trataba de interpretar los sueños que se tenían por la noche, sino de vivir con un enfoque consciente, donde cada acción, cada palabra, y cada pensamiento, fuera una manifestación de los sueños interiores. Sus palabras resonaban en el corazón de aquellos que sentían que la vida debía ser más que una mera existencia física, debía ser una expresión de lo divino, un despertar a la totalidad de lo que realmente somos. Con el paso de los años, Nilo fundó un movimiento llamado Despertar Onírico, que rápidamente creció en popularidad. La idea era simple, pero profunda, invitar a las personas a regresar al arte de soñar conscientemente, no solo durante el descanso nocturno, sino en cada instante de su vida. A través de talleres, meditaciones y rituales, Nilo y sus seguidores comenzaron a enseñar cómo la conciencia de los sueños podía transformar el mundo exterior. Al principio, muchos se sintieron escépticos. La vida moderna, con sus preocupaciones inmediatas y su enfoque en el pragmatismo, no parecía dejar mucho espacio para el misterio de los sueños. Sin embargo, los testimonios de aquellos que se sumergían en la práctica del sueño consciente fueron innegables. Personas que habían estado atrapadas en la rutina, en el estrés y la ansiedad, comenzaron a encontrar paz interior. Empezaron a soñar de manera más vívida, más clara, y a aplicar los aprendizajes de esos sueños en su vida diaria, logrando un mayor entendimiento de sí mismos y del mundo que los rodeaba. Uno de los más impactantes ejemplos fue el caso de una mujer llamada Elara, quien, tras años de lucha contra el miedo y la duda, comenzó a practicar los rituales de sueño que Nilo enseñaba. Sus sueños se volvieron más coloridos y llenos de significado. En uno de ellos, caminó por una senda iluminada por una luna brillante, donde Selene, la misma que había iniciado todo, la esperaba. La figura de la diosa era más radiante que nunca, y Elara sintió como si su presencia la envolviera en una calma profunda. Elara, dijo Selene, el miedo que llevas en tu corazón es solo una sombra que puede disiparse cuando te enfrentas a ella. No temas a lo que no entiendes. Los sueños te mostrarán el camino hacia tu verdadera libertad. Al despertar, Elara sintió que una barrera interna se rompía. Ya no temía a sus propios pensamientos, ni a los desafíos que antes la habían paralizado. Comenzó a tomar decisiones más valientes en su vida, y con cada paso, los sueños que antes parecían un misterio lejano,
comenzaron a convertirse en una herramienta de empoderamiento. Este tipo de experiencias no eran únicas. Muchos, al comenzar a practicar los sueños conscientes, reportaron transformaciones en sus relaciones, su trabajo y su salud. De alguna manera, los sueños, esa fuente aparentemente intangible de sabiduría, estaban haciendo más que ofrecer solo respuestas. Estaban despertando a las personas a su potencial más profundo, a su verdadero ser. A medida que el despertar onírico se expandía, también lo hacía la comprensión de que los sueños no solo servían para la sanación individual, sino también para la colectiva. En los sueños, las personas empezaron a compartir visiones de un mundo más conectado, más compasivo, donde la paz y el entendimiento prevalecían. Hubo quienes soñaron con curar la tierra, con crear comunidades sostenibles, con sanar las divisiones entre los pueblos. Y a medida que despertaban de esos sueños, llevaron sus visiones al mundo real. El movimiento de Nilo, con sus enseñanzas sobre los sueños y su poder para transformar la vida, inspiró a una nueva generación a mirar dentro de sí mismos, a reconocer que cada pensamiento, cada sentimiento, cada acción, era parte de un sueño más grande. El mundo no solo estaba formado por lo tangible y visible, era también una danza de energía, conciencia y sueños. Nilo, ya mayor, había cumplido su misión. Sabía que, al igual que Elien y Selene antes que él, su tiempo en este plano estaba llegando a su fin. En su último sueño, vio una vasta pradera cubierta de flores doradas, más brillante que cualquier amanecer que hubiera conocido. Allí, se encontró nuevamente con Selene, cuya presencia irradiaba una paz infinita. Nilo, dijo ella con una sonrisa profunda, tu misión continúa, más allá de tu cuerpo. La sabiduría de los sueños nunca se pierde. Solo se transforma, se comparte, y se reimagina. Gracias por ser un faro en esta era, por recordar a la humanidad el poder eterno que habita en sus sueños. Al despertar, Nilo sintió una serenidad total, como si su vida hubiera sido un viaje perfecto hacia un destino invisible. Sabía que su legado, al igual que el de todos los soñadores antes que él, se había cumplido. Ahora, la humanidad había despertado, aunque de forma fragmentaria, a la realidad de que los sueños son el alma misma del universo. Los sueños eran la clave para todo, para entender la vida, para sanar, para evolucionar. Nilo partió de este mundo con una sonrisa tranquila, dejando tras de sí un mundo más despierto, más consciente, y más conectado con el poder eterno del sueño. El legado de Selene seguía vivo, tan brillante y transformador como siempre. Y así, aunque la historia de los soñadores parecía repetirse en ciclos, cada vez se hacía más evidente que el verdadero poder de los sueños no solo residía en el sueño mismo, sino en cómo ese sueño, compartido por todos, podía crear una realidad más luminosa y armoniosa para el mundo. La humanidad, al final, había aprendido lo que siempre estuvo destinado a aprender, que el despertar no es un destino, sino un proceso continuo de exploración, transformación y creación. El sueño, entonces, nunca terminó. Solo se expandió, y con él, la comprensión de que el ser humano, en su esencia, siempre ha sido un soñador.